felices, contentos por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Vamos a esperar que se conecten algunos hermanos para que puedan también ellos recibir la palabra de bendición. Amén. Gloria al Señor. Así, si puede compartir esta enseñanza, compártala, que va a ser una enseñanza bastante importante para nuestro desarrollo y crecimiento como discípulos del Señor. Amén. Estamos en el hogar de nuestros hermanos y bueno, vamos a entrar al tema, ¿verdad? Vaya conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 42. El libro de Job, capítulo 42. Bendito sea Cristo. Mientras busca en su Biblia, damos un saludo a nuestros hermanos en México, allá en Monclova, Coahuila, en Monterrey, por allá también hermanos en Cristo nos ven por estos medios, allá a El Salvador, a nuestros hermanos también allá en El Salvador les enviamos un saludo, que Dios les bendiga de una manera especial. Esta noche vamos a observar, a estudiar, a analizar, a tratar de entender el por qué viene la prueba a nuestra vida. Amén. Amén. Y vean lo que dice el libro de Job, capítulo 42, específicamente el versículo 10. Amén. Dice la bendita palabra: toda la gloria a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aleluya. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Oremos. Buen Dios, buen Padre, venimos en esta hora dándote gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, que a través de ella podamos nosotros, Señor, todos bendecir nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos comprender la importancia, Señor, el por qué pasan cosas que humanamente no alcanzamos a entender. Pero en esta noche, Señor, me dispongo delante de ti, que seas tú usando mi vida para bendición, Señor, de mi propia alma y mis hermanos y todos aquellos que estén al alcance de mi voz. Usa en tu palabra, Padre, que no regrese a ti vacía, sino que haga todo lo que tú le enviaste a hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Lo impactante del testimonio de Job, haciendo una comparación con la nuestra, vemos cómo a pesar de todas las cosas que él vivió, a pesar de todas las cosas que él pasó, él, si lo pusiéramos en el tiempo, en los términos actuales, él realmente es un verdadero discípulo de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y ahí vemos claramente que a través de lo que el Señor nos enseña en su palabra, hay recompensa si nosotros nos mantenemos firmes para con el Señor. Amén. Sé que cuando todo está tranquilo, es bonito el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen ciertas situaciones a nuestra vida, como que en nuestra humanidad, en nuestra manera de ver y pensar las cosas, sintiéramos el camino del Señor como una carga. Pero vemos el ejemplo de Job y me gustaría ver, hermanos, a la luz de la palabra, todo el proceso de Job, para que nosotros podamos también alimentarnos de esta palabra. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor. La figura de Job y el concepto de la prueba son idénticos
La prueba de Job explica que toda prueba es inexplicable. ¿Usted puede explicar cuando está pasando pruebas? ¿Puede entender? La primera reacción que viene a nosotros es: ¿pero por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Humanamente hablando. Pero vemos que la actitud correcta que Job tuvo fue glorificar a Dios, aun cuando no entendía el porqué de las cosas. Gracias te damos, Señor. Si podemos explicar la prueba en nuestras vidas, ya no son pruebas. Si pudiéramos dar una explicación a lo que está pasando en nuestra vida, entonces ya no es una prueba. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Cómo era Job antes de la prueba? ¿Alguien se acuerda cómo era Job antes de la prueba? Porque hemos comenzado al final para empezar gradualmente analizando a través de la palabra todos los procesos que tuvo este hombre. Amén. Amén. Vamos a observar el capítulo 1 y vea palabras de nuestro Dios. En el capítulo 1 de Job, alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vemos cómo el Señor tiene un concepto claro. Él tiene una descripción específica sobre su siervo. Amén. Amén. Y en el versículo 8, vea lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Basado en el concepto que Dios tenía en la vida de este hombre, podemos ver claramente que Dios tenía un concepto bastante alto. Él tenía algo especial en su corazón para con Job. Y eso debería ser para nosotros como discípulos de Jesús, ese anhelo, que Dios tenga ese mismo concepto de nosotros. Imagínense nuestro Padre Celestial viéndonos de su trono y que Él pudiera decir las mismas palabras de nosotros como sus hijos. Leámoslo nuevamente. Versículo 8 dice: y Jehová, ¿a quién le dijo? A Satanás. No sé si usted puede comprender eso. Dios mismo empieza a disputar, a contender con Satanás en cierta manera, y confronta el corazón de un siervo que él amaba mucho. Vea lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor mismo testifica algo grande acerca de Job. No hay otro como él en la tierra. Miren qué expresión. Eso me impactó bastante mi corazón, porque dice: no hay otro como él en la tierra. Entonces, si queremos ver un prototipo, un ejemplo, digamos un líder para nosotros poder observar cómo es que Dios quiere nuestro corazón, es Job. Vea qué interesante. Dios mismo testifica y dice: no hay otro como él. Qué hermoso fuese, hermanos, que Dios tenga el mismo concepto de nosotros. ¿No has visto a mi hija? ¿No has visto a mi hijo? Que no hay otro como él en la tierra. Qué hermoso sería que Dios tenga ese concepto de nosotros. Porque algo que quiero, hermano, enfocar esta noche es que cuando Dios permite ciertas pruebas a nuestra vida, es porque quiere, hermano, de alguna manera decirle a Satanás: te equivocaste. Mi hijo, a pesar de las situaciones que esté pasando, está fervientemente siguiéndome, adorándome, buscándome, confiando en mí.
de que todo lo que pasa en su vida, sea bueno o sea malo, es porque Él sabe que yo voy a hacer algo mejor para Él. Ahora, cuando nosotros flaqueamos en la prueba, cuando nosotros, digamos, no pasamos la prueba, entonces le estamos dando la razón a Satanás. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros no pasamos la prueba, me trato de pensar eso, las veces que he pasado pruebas personalmente, que de alguna manera cuando no pasamos la prueba, Dios se siente triste, decepcionado en cierta manera, porque nosotros no pasamos la prueba que Él permitió que Satanás pusiera para glorificar su nombre. Entonces, el punto maravilloso de esta enseñanza esta noche es comprender que Dios tiene un concepto claro de nosotros. ¿Qué testimonio podría hablar Dios de nosotros? Eso es hermoso cuando Dios mismo diga, porque es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Lo mismo. Número uno, que nos apartemos del mal. Dios nos ha dado un discernimiento, una manera de pensar. Tenemos un libre albedrío y tenemos la capacidad de pensar, tener la sabiduría de Dios. Dios mismo dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y esa tiene que ser una de las peticiones diarias de nosotros hacia Dios. Imagínense el gran trabajo y la gran labor que tuvo que hacer este joven llamado Salomón. Y él sabía que en su capacidad humana no iba a poder desarrollar el trabajo que demandaba a ese pueblo tan grande. Por eso, cuando él vio a lo que él se enfrentaba, la responsabilidad que eso conllevaba, Salomón lo primero que le pidió a Dios fue, dame sabiduría. Y fue específico y le dijo, dame sabiduría para poder guiar y gobernar este pueblo tan grande. Si tomamos ese mismo ejemplo nosotros, podemos decirle al Señor, Señor, dame sabiduría para poder corregir mi vida, hacer los cambios necesarios. Necesito sabiduría para que aquellas cosas que yo hacía anteriormente ya no me convenza mi corazón, mis emociones, sino que me pueda mantener firme en la decisión que he tomado como discípulo de Jesús. Amén. Amén. Y eso, hermanos, es algo de mucho gozo, de mucha alegría, que el Señor a través de su palabra nos deja, hermano, muchos ejemplos. Y esta noche vamos a enfocarnos en Job. Una vez más el verso 8. Me gustaría que grabemos ese versículo en nuestro corazón. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire qué hermoso lo que Dios habla acerca de su siervo. La palabra de Dios lo destaca como una de las 3 columnas de la historia de la salvación: Noé, Daniel y Job. Imagínense el concepto tan grande que Dios tiene de Job, que en las columnas más fuertes en toda la historia bíblica, Job está entre los 3 más grandes. En el momento que Dios había decidido acabar con toda la creación, un hombre llamado Noé tuvo gracia delante de Dios y él salvó su familia. Miren qué hermoso. También vemos al profeta Daniel sirviendo a 3 reyes en toda la historia. Tantas cosas que pasó, pruebas difíciles, pruebas duras, pero él fue fiel a pesar de la prueba.
Alabado sea el Señor. Amén. A pesar de la prueba, el profeta Daniel fue fiel a Dios. Amén. Por eso, observemos por favor, vaya conmigo a Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Mientras lo busca, animamos a nuestros hermanos que nos ven vía internet, que Dios les bendiga y que esta palabra también sea una palabra rema, una palabra de bendición para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Amén. Ezequiel capítulo 14. Amén. Gloria a Dios. Amén. Versículo 14. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, Mira qué interesante. ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Leamos por favor del verso 12 para poder analizar y ver todo lo que está hablando Dios a través de esos versículos. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Qué tan importante entonces es el testimonio para nosotros delante de Dios? Imagínense que Dios usa a un profeta llamado Ezequiel para hacer mención de estos tres hombres. Tanta maldad había en el tiempo del profeta Ezequiel que Dios a través de este siervo menciona a tres hombres importantes en la historia bíblica y enfatiza: solo ellos se salvarían por su justicia. ¿Qué nos pide el Señor entonces a nosotros como discípulos de Jesús? Que comparemos la vida de estos siervos, de estos hombres de Dios, de las mujeres de Dios, y tratemos nosotros de esforzarnos en todo lo que está a nuestro alcance para que nosotros también vivamos bajo esa misma justicia delante de los ojos de Dios. Y ahí está, hermano, la llave de la bendición. Cuando nosotros empezamos a caminar bajo la justicia divina de Dios, hacer lo justo, hacer lo que es, hermano, correcto. Porque entonces tuvo que sufrir precisamente este hombre justo y temeroso de Dios, como pocos, una prueba tan difícil, hablando de Job. ¿Por qué tuvo que sufrir de la manera que sufrió Job? Si era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por qué tuvo que sufrir todo eso si él era inocente? Y lo más tremendo, amados hermanos, que ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de ellos, pensaban que Job estaba mal. Ellos pensaban que Job había pecado. Ellos pensaban que la situación que le había llegado a su casa, a su vida, era porque había pecado contra Dios. Cuando Dios mismo está dándole una lección grande a Satanás, diciéndole en cierta manera: el que tiene la autoridad soy yo, y yo sé a quién bendigo. Job era el hombre más rico, hermano, de toda la región. Era más rico que los asiáticos. Era poderoso. Pero lo que llevaba a Job a tener tanta riqueza y tanto poder era que él tenía un corazón
y le agradaba a Dios. Y lo más principal que había en ese corazón era la humildad y que él amaba a Dios. Amén. Amén. Muchos alguna vez luchan con esta pregunta: ¿pero por qué Job sufrió tanto si no hizo nada? Y nosotros que somos malos, y nosotros que hacemos tantas cosas que a Dios no le agradan, Dios tiene tanta paciencia y tanta misericordia con nosotros. Imagínense si el Señor derramara su juicio contra nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay que decir al respecto que la prueba de Job no era una especie de castigo por causa de sus pecados, ya que estaba demasiado firme y fiel a su Señor. Pero en el primer capítulo, vea qué interesante, nos brinda un panorama, el cual, hermano, la prueba de Job no se encontraba en la tierra, sino en el cielo. ¿A dónde estaba la prueba de Job? ¿En la tierra o en el cielo? La prueba que estaba, hermano, moviéndose en ese momento era espiritual. Job no tenía que ver nada con eso, pero había una lucha espiritual entre Dios y Satanás en el cielo, y Job fue el instrumento que Dios usó para ganar una batalla, una victoria más para él. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Nosotros ahora podemos ver a Job de una manera distinta. La difícil prueba de Job comenzó en el mundo espiritual. Nació del conflicto de Dios y Satanás. Ahora, pongámonos a analizar nosotros. Si Dios permitiera ciertas pruebas o luchas en nuestra vida diaria, podría estar pasando lo mismo. Cuando los siervos de Cristo una y otra vez dijeron en las Sagradas Escrituras que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es humana, no es contra las personas. Y tenemos el arma más poderosa, amada iglesia, amados hermanos, que ni aún Satanás puede contra ella. Eso se llama la oración. La oración en el lugar donde estemos, hermanos. Podemos estar en un hospital, en una cárcel, en el hogar, en el trabajo, donde estemos. Nadie puede detener la oración. Y Dios se manifiesta cuando ve que el corazón del que está clamando es justo. Imagínense la justicia del profeta Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones. Si no existiera esa justicia y esa sinceridad del profeta Daniel a Dios, ¿usted cree que Dios hubiera movido su poder a favor de Daniel? No. Pero Dios, hermano, Él ve la justicia que nosotros forjamos por los consejos que Él nos da en su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Regrese por favor a Job y vamos ahora a observar el capítulo 1, versículo 6. Y ahí empezaremos a observar Job capítulo 1, versículo 6. No me pierda Job porque vamos a estar observando bastante el libro de Job. Amén. Ruego al Señor que nos alcance el tiempo. Esto es bastante extenso y amplio, pero vemos interesante, ¿verdad? Si no, el próximo lunes continuamos con este tema. Amén. Vea, en el capítulo 1, en el versículo 6, vea lo que dice ahí. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entre los cuales vino también Satanás. Satanás viene a la presencia del Señor y escuchamos que las palabras del Señor no han
considerado a mi siervo Job? ¿Qué fue lo primero que interactuó Dios con él? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿No has visto por ahí a mi siervo? Imagínense qué coraje le ha de haber dado a Satanás cuando Dios le pregunta: ¿y no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Cuando él, en su orgullo personal, recordemos que en ese tiempo ya empezaba esa guerra tan fuerte, un mal necesario. Dios tiene todo el poder para destruir a Satanás, pero es un mal necesario. Porque si el Señor no aflige nuestro corazón, hermano, esta carne se acomoda. Esta carne está muy cómoda. Y el Señor necesita que nosotros reaccionemos a retornar a la estabilidad y la posición que tenía el hombre desde el principio. Amén. Amén. Déjeme seguir leyendo mi nota. Sin embargo, el príncipe de las tinieblas quiere desmentir la declaración: mi siervo. ¿Quién era Satanás antes? Era siervo de Dios también, en cierta manera. Era uno de los arcángeles en esta jerarquía que él tiene, el querubín, dice grande y protector. Satanás tenía una posición específica en el reino de Dios. Era un querubín grande y protector. Y él, dejándose engañar, hermano, por él mismo, sus emociones, qué sé yo, su corazón, que empezó a pensar y dijo: yo quiero ser igual que Dios, o quiero ser igual que el Altísimo. Y ahí empieza el conflicto, y esa misma mentalidad, esa misma idea, el enemigo de nuestra alma empezó a poner esa idea en el corazón de nosotros, los seres humanos. Por eso hay tantos conflictos hoy, en tantas situaciones, países, naciones, familias. Aún entre las mismas familias hay guerras campales. Y por eso tenemos que analizar y pensar todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Aleluya. Satanás empieza a cuestionar a Dios diciéndole: tu siervo, mi siervo. Decir ser creyentes, pero toca que lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vemos como el enemigo empieza a interactuar, a tratar de manipular el corazón, los pensamientos o el concepto, más bien dicho, que Dios tenía para con su siervo. Vean lo que dice el verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Alguien quiere leerme el verso 9? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Siga. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿A dónde estaba la lucha entonces? En el cielo. ¿Qué tenía que ver Job en eso? Nada. Pero Dios quiso usar a Job para avergonzar una vez más a Satanás. Amén. Por eso vea claramente algo que tenemos que tomar bien en cuenta, y esta palabra me gustaría que usted la atesore en su corazón, especialmente usted, mi hermano, atesórela.
Observe lo que dice versículo 10. El versículo 10 dice: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cómo estaba Job? No sé si usted alcanza a comprender eso, mi hermano. Sé que tiene poquito en el Evangelio y por eso estoy así despacito, para que usted aprenda bien. Imagínense, si usted compra una propiedad, es suya. Amén. Usted la pagó, usted la compró y usted empieza a cercar toda su propiedad. Porque de esa cerca hacia adentro ya es propiedad privada, es suya. Nadie puede entrar. Y el que entre sin permiso es un intruso. Dios, hermano, está diciendo, Satanás mismo le está diciendo, ¿cómo no va a creer en ti, no te va a servir si lo tienes cercado? Nadie puede tocar a Job. Entonces vemos de la misma manera, leamos una vez más, bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Vea cómo empieza con sus manipulaciones. Empieza a manipular aquella expresión que le dijo: ¿no has visto, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Vea lo que le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Verso 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La palabra blasfemar o blasfemia para mi hermano significa hablar mal a Dios. Y a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Hablamos mal. ¿Cómo así, pastor? ¿Y por qué, Señor, me está pasando esto? Eso es blasfemar. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En el momento que estamos pasándolo a la dificultad, no entendemos. Pero pasando el tiempo, después dice: ahora entiendo por qué pasé todo lo que pasé. En el momento que estamos pasando la dificultad, nos afligimos, nos preocupamos, nos desesperamos. Pero cuando ya pasa todo, y entonces comprendemos el porqué de las cosas. Le pongo un ejemplo bien sencillo para que me entienda lo que quiero decir. Hace un tiempo atrás, yo iba de viaje de Houston para San Antonio. Mi deseo era llegar a cierta hora al lugar donde iba a descargar. Me levanté muy temprano, empecé el viaje, pero en el trayecto del camino se me explotó una llanta. Todavía no conocía del Señor. Yo empecé a renegar. De aquí que venga a repararme la llanta, van a pasar horas, y efectivamente pasaron alrededor de 3 horas. Pero cuando me reparan la llanta y empiezo de nuevo a empezar el viaje, como a ni 15 minutos adelante había un accidente terrible y había pasado hacía 3 horas 15 minutos. Y entonces dije: ¿qué tal si el del accidente iba a ser yo? Y me explotó la llanta. Yo decía: Diosito es bueno.
Ahora cuando puedo analizar todas las cosas que he pasado en mi vida, digo, era Dios. Era Dios que me detenía, porque tenía un propósito con mi vida y con la vida de cada uno de nosotros. Solo pongámonos a pensar cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte. Muchas. Muchas. Por eso a mí me impacta mucho la historia de Job. Porque Job no tenía nada que ver en ese pleito que estaba ocurriendo en el cielo. Pero veas, observemos una vez más. Versículo 11. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Algo, mi amado hermano, que le quiero compartir también, que Satanás tiene que pedir permiso para tocarnos. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para poder tocar nuestra vida. Si Dios no le da permiso, Él no nos puede tocar. Amén. Por eso Pablo, con regocijo y gozo, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí vemos cómo un hombre próspero, bendecido. Regresemos un poquito más. Yo creo que es importante que explique muy bien esto para que mi hermano quede con su idea clara. Bendito sea el nombre de Cristo. Vea lo que dice el versículo 2, mi hermano. A mis hermanos que nos ven por la pantalla, hermano, quería avanzar más, pero es importante esto, explicar la palabra del Señor a profundidad para que mi hermano pueda comprender la bendición que tenía Job. Vea lo que dice el verso 2, ahí mismo en la Biblia, Job 1:2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. Su hacienda, o su rancho, su hacienda era, oiga bien, de 7,000 ovejas. Se dice fácil, ¿verdad? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Me detengo ahí y le explico, mi amado. Los que nos criamos en el campo sabemos lo que es una yunta de bueyes. Hoy con la tecnología pues tenemos tractores que aran la tierra, pero en el tiempo de los abuelos no había tractores. Se tenía que usar una yunta de bueyes para arar la tierra. Ahora le pregunto a usted, mi hermano, si Job tenía 500 yuntas de bueyes, ¿cuánta tierra entonces tendría para arar la tierra? Sí, otras 500 mucho. Si con una yunta de bueyes, ¿cuánta tierra usted puede arar? Con una yunta. Es mucho. Ahora este varón tenía 500 yuntas. Así de bendecido estaba Job. Y por eso el enemigo estaba enojado. Miren que sigue diciendo. Tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, bestias mulares, burritos, 500, aleluya, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Quién lo tenía bendecido? Le pregunto, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Palabra. ¿Cómo estaba el corazón de Job? Mire lo que dice el verso 1, allá arriba. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Apartémonos del mal. Tengámosle temor a Dios.
Que nuestra vida y las cosas que hagamos en el diario vivir sean rectas. Porque Dios lo está viendo. No que un businessito por... No. Recto. Porque la bendición de Dios es más importante que un negocito por ahí medio raro. ¿Me explico? Ahí dice que la perfección que tenía Job no era porque no pecaba, sino porque él era justo. Imagínense que los criados lo amaban. ¿Qué patrón más chévere era? Muy buen patrón. Dice que tenía muchos criados y lo amaban porque era muy bueno. Ahí está, hermano, la verdadera bendición. Dios quiere bendecirnos como hijos de Él, pero Él desea ver en nosotros un corazón justo, recto, que haya temor a Él, que todas las decisiones que tomemos pensemos, no, Dios me está viendo y quiero agradarlo con todo lo que hago. Y si hacemos eso, mi amado hermano, ¿cómo está Job? Bien bendecido. Ahí está la verdadera prosperidad de un hijo de Dios. Dios nos quiere prosperar, pero necesita ver en nosotros que nos apartemos del mal. Dios necesita ver en nosotros que le tengamos un respeto, un temor reverente a Él. Dios necesita ver en nosotros que hagamos las cosas con rectitud. Y entonces la bendición va a llegar. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que es. Ay, bendito aquí está el Señor. Aleluya. Entonces, Dios, no sé si al principio que leímos, ¿se acuerda usted que al final leímos que Dios le devolvió el doble? Amén. Esto va a ser una pequeña introducción. El próximo lunes vamos a seguir. Amén. Porque, hermano, este tema es tan precioso que uno se enriquece de entender el por qué Dios permite tantas cosas. Más adelante, así a gruesa manera le explico. Vea lo que dice el verso 12. Alabado sea el Señor. El verso 12 dice: y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es duro. Satanás salió con autoridad, permiso dado por Dios de tocar todo lo que tenía Job. Y esa es la tarea que le vamos a dejar. Siga leyendo ese capítulo. Pero vean lo que dice. Versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían, y vino en casa y su hermano el primogénito. Haz de cuenta que los 9 hermanos estaban con el hermano mayor celebrando. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos. Y aconteció que los sabeos acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Quiere decir que Dios tenía protegido a Job de la delincuencia, y la delincuencia andaba allá afuera. Habían ladrones, habían cuatreros, había gente perversa, pero Dios lo tenía protegido. Pregunto esta noche: si nosotros nos esforzamos
a tener el carácter de Job, ¿será que Dios nos puede librar de la delincuencia, del crimen, del mentado virus que anda allá afuera? Pero Dios necesita ver en nosotros que haya rectitud, humildad, temor de Dios y sobre todo que nos apartemos del mal. Apartarnos del mal es apartarnos de las malas amistades. Apartarnos del mal es apartarnos de los vicios. Apartarnos del mal es apartarnos de aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y ahí vemos que en cuestión de horas, cuestión de minutos, aquella bendición que tenía Job la perdió por completo. Ahora, analizándolo desde ese punto de vista, hermanos, ¿cuánta gente? Vea, voy a poner de ejemplo a los artistas. Una persona común y corriente como nosotros. Voy a usar un ejemplo de un artista secular. Ese joven, esa persona, mujer o hombre, empieza a soñar que quiere llegar a la fama. Y empieza a escalar, a tocar puertas, y un día llega a la fama. Empieza a tener riquezas. Tiene riquezas, tiene fama, fortuna, popularidad, y empieza a derrochar todo lo que le llega fácilmente. Pero así como Job, en un día lo perdió todo. El Señor nos dice: yo te quiero bendecir, pero necesitas ser sabio, prudente, en ser un administrador de todo lo que te doy. Si Dios nos dijera: ¿cómo estás ministrando o administrando tu vida? ¿Cómo estamos administrando nuestra salud? ¿Cómo estamos administrando nuestra alimentación? Y ahí, hermano, yo creo que muchos de nosotros no pasaríamos el examen. Amén. Amén. Así que vamos a detenernos en esta parte de la escritura. Vamos a continuar, pero quiero dejar remarcado el propósito que Dios permitió que Dios pasara, que Job pasara toda esta prueba. Era porque Él quería, a través de todo lo que Job pasó, Dios quería exaltar y glorificar su nombre. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver solamente el primer tópico, que es la inmensa pérdida que Job tuvo terrenalmente. Job era un hombre muy próspero, terrenalmente hablando. Tenía haciendas, animales, dinero, criados. Todo lo perdió. Humanamente podríamos decir: qué mala suerte. Porque muchas personas piensan así. No, hermano. Dios es el que tiene el control absoluto de nuestra vida. Y si nosotros somos justos, aún con todo lo mucho o lo poco que Dios nos da, lo sabemos administrar y poder bendecir a otros, Dios entonces nos va a bendecir más. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por este comienzo de enseñanza, Señor, acerca del libro de Job. Bendícenos y guíanos en todo el desarrollo, Señor, de este estudio de tu palabra. Que tu palabra
haga y cause el efecto necesario, Señor, que tú quieres para nuestra vida. En el nombre de Jesús, entregamos este tiempo y gracias porque estás aquí, Señor. Puedo sentir tu presencia, hermoso, esa paz. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas también a mis hermanos que nos ven a través de la pantalla. Suple sus necesidades, sobre todo, Señor, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté, Señor, en sus corazones. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toda angustia, toda desesperación, oh Dios, sé tú removiéndola por el poder del nombre de Jesús. Aumenta la fe, Señor, en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que todo lo que está pasando, Señor, a nivel mundial, sabemos que tú lo permitiste para que nuestra fe, Señor, se afirme, para que nuestra fe, Señor, crezca, para que nuestra fe, Señor, se avive en las promesas y en la palabra que tú, Señor, nos has dado. Gracias te damos esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la bendición de tu palabra que nos has dado. Bendícenos, ayúdanos y que el día de mañana, Dios, tú sanes cada vida, cada corazón. Levanto el clamor por las almas que todavía no te conocen, oh Dios. Sé tú, Señor, extendiendo tu mano de misericordia, tu poder, Señor, para salvar las almas. Oro, Padre de los cielos, que envíes obreros a la mies, que levantes obreros, Señor, que tengan amor y compasión por las almas, Señor, que todavía están perdidas. Y si en la voluntad tuya está usarme a mí, Señor, y a nuestros hermanos, Padre, heme aquí, como dijo tu siervo. Estamos dispuestos, Señor, para obedecer en lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos esta noche. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.